Muy buenas, opositores. Sí, me han tomado el pelo. Es lo que pasa cuando vas a la barbería y el barbero te pregunta ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo te corto? Y tú le dices corta, tú corta, no te preocupes. Y él te dice te corto, que yo te corto. Y yo corta, no te preocupes. ¡Hijo de puta! Por otra parte, ahora ya por fin tengo un brazo para el micro, no me he puesto los cascos en la cabeza, tengo las manos libres para escribir y para celebrar todo eso voy a hablar de hacer flashcards siguiendo preguntas de exámenes, es decir, voy a hablar de cosas de las que ya he hablado largo y tendido en el canal, pero vamos a ver un ejemplo práctico. Voy a coger las preguntas de exámenes de una oposición, voy a esas preguntas decir de qué parte de la ley salen, enseñar la ley y enseñar las flashcards que yo he hecho a partir de esas preguntas y de la ley. Aunque esta ley y esta posición no sea la vuestra, si estáis viendo este vídeo, quedaos. Porque no voy a explicar la ley, esto no es un vídeo explicando una ley para una oposición. Esto es un vídeo enseñando en qué me fijo yo para ver las preguntas de exámenes, ir a la ley y decir, vale, en esto se fijan, en esto no se fijan, etc. Entonces, la ley es la ley de contratos del sector público, que he llegado a la conclusión de que hay que tarjetearla fijándose en preguntas de exámenes, porque si no es para volverse loco. Y los exámenes que he cogido como de referencia pues son de la oposición de Administrativo del Estado, el C1, ¿vale? De la Administración General del Estado. Y sin más preámbulos, pues vamos a ver cómo yo tarjeteo esta ley en base a estas preguntas de examen. Bueno, pues en concreto, lo que he tarjeteado en base a preguntas de exámenes para este vídeo de ejemplo son los artículos 231 a 246 de la Ley de Contratos. ¿Qué preguntas tenemos? Pues vemos que en actuaciones preparatorias, que es la primera sección del capítulo, tenemos 1, 2, 3 preguntas, luego tenemos una pregunta solo en ejecución y una pregunta en modificación, ¿vale? En total tenemos 5 preguntas, sin complemento no hay ninguna. ¿Qué me dice a mí eso? Pues obviamente he cogido los exámenes de los últimos 5 o 6 años y me dice que el tribunal se fija más principalmente en las actuaciones preparatorias. Si nos vamos a la ley, vemos que las actuaciones, la sección primera, pues son 1, 2, 3 artículos, 4, 5 y 6, ¿vale? Es bastante contenido, es bastante largo. En general, del artículo 231 al 246, pues vemos que tenemos un buen trecho de ley para que al final, en los últimos 6 o 7 años, ya digo, he cogido bastantes exámenes, hayan preguntado 5 preguntas de todo esto. Entonces, en mi opinión, no merece la pena cogérselo y estudiárselo al completo, ¿vale? Lo que yo he visto por aquí ha sido lo siguiente. Nos preguntan del artículo 232, nos dicen ya abiertamente. Nos preguntan cuál es el primer trámite que hay que hacer antes de empezar la ejecución del contrato de obras. Y nos preguntan si se puede adjudicar a una misma empresa la realización del proyecto o la ejecución. Vale. Nos preguntan 3 cosas muy concretas de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 artículos. A lo largo de varios años, ya digo. Entonces, eso no quiere decir que vayamos a dejar fuera, por ejemplo, si solamente nos preguntan por el artículo 232, este último, que es el del replanteo del proyecto, que estas preguntas salen de aquí, y si se puede adjudicar a una empresa ambas cosas, no quiere decir que vayamos a dejar el resto fuera. Pero sí que obviamente vamos a pasar más por encima de cosas que no preguntan nunca, ¿vale? ¿Qué nos preguntan de aquí? Pues yo creo yo que habría que fijarse de aquí de las actuaciones preparatorias. Pues evidentemente los tipos de obras, ¿vale? Porque de ahí eso es bastante preguntable. Ahora, el artículo 232, que sí que hemos visto que el tribunal lo pregunta en específico, nos preguntan en esencia que qué tipo de obra es una cosa, ¿vale? Bueno, pues yo creo que el artículo 232 sí que habría que tarjetearlo al detalle, ¿vale? Porque nos pueden preguntar, igual que nos han preguntado, pues no sé cuál será la respuesta correcta de aquí, nos pueden preguntar cualquier cosa, o sea, gran reparación, primer establecimiento, reforma, rehabilitación, tal, nos lo pueden preguntar de cualquiera de estos tipos de obras su definición. Que básicamente esto, que está sacado de un supuesto práctico, pues es una definición lo que nos están preguntando. Entonces, el artículo 232 yo sí que lo tarjetearía en profundidad. Ahora, proyecto de obras. ¿Qué debe contener un proyecto de obras? Vemos que tenemos A, B, C, D, F, G, H. 8 puntos que nunca han preguntado. O sea, nos han preguntado la definición de una obra, nos han preguntado un trámite que hay que realizar y nos han preguntado si se puede hacer una cosa. No han preguntado nunca el contenido del proyecto. Y en general no lo veo muy preguntable, ¿vale? Sí que podría haber una pregunta en la que cogieran todas estas respuestas, no sé, estas 4 cosas, cambiasen un par de cosas y dijeran de 3 de ellas, pusieran una bien como está y dijeran ¿cuál de estas es correcta? Vale, podrían hacerlo, pero realmente
hasta memorizar todas estas cosas, estos 8 puntos, vamos a tardar mucho para una supuesta pregunta que además no tenemos histórico de que se haya preguntado. Entonces yo esto sinceramente no lo estudiaría. Sinceramente, en principio, yo esto no pasaría por encima del contenido del proyecto de obras. Y a lo mejor, pues aquí, vale, por ejemplo, aquí tenemos una cifra. Esto para un tribunal es más fácil de preguntar, ¿vale? Es muy fácil cambiar una cifra. Tenemos por aquí un porcentaje, ¿vale? Otro porcentaje. Entonces, estos porcentajes sí, los cogería. De aquí, de este artículo que no han preguntado nunca nada, cogería lo sencillo, las cifras, los porcentajes, etc. Presentación del proyecto por el empresario. Aquí tenemos como más contenido, más motivos, pero tampoco tenemos nada que se haya preguntado en el sentido de lo que se puede hacer y lo que no, ¿vale? No sale de aquí. Salvo, no sé, a lo mejor este porcentaje, pero bueno, no me volvería loco, ya digo, con los artículos, en este caso, 233 y 234, porque no veo que aquí el tribunal se vaya a detener a leerse estos cachos de párrafos cuando tiene por aquí definiciones, tiene porcentajes, tiene cifras y tiene otras cosas que son mucho más fáciles de preguntar, ¿vale? Y que además estamos viendo que las pregunta, ¿vale? Pregunta definiciones, pregunta estos trámites que son muy sencillos y pregunta cosas más simples de esta parte de la ley, eso es a lo que me quiero referir. ¿Veis? Aquí tenemos otra vez una cifra. Nos están definiendo ya lo que es la supervisión de proyectos, que hemos visto que hay varios trámites aquí que salen de aquí. Salen la presentación del proyecto, salen la supervisión, el replanteo, ¿vale? Pues de aquí es de donde yo tiraría, de las definiciones de este tipo de trámites. Mirad, la pregunta última, la segunda pregunta, la 29 sale directamente de aquí, ¿vale? Una vez adjudicado el contrato de obras antes de comenzar su ejecución, ¿qué trámite debe realizarse? Pues es que es literalmente la primera línea del artículo 236, ¿vale? Es el replanteo. Pues esto es obligatorio tarjetearlo, ¿vale? Es un trámite muy sencillo de entender y de memorizar, especialmente si estamos estudiando esta posición y estamos ahí metidos. Y bueno, pues podríamos evidentemente también coger la definición del replanteo, ¿vale? Ya vemos que al tribunal le gustan. Mirad, por ejemplo, el 236.2, pues es como una cosa muy específica, ¿no? De obras de infraestructuras hidráulicas. No lo veo tan preguntable, porque hemos visto que es casi todo como muy, muy genérico, una definición muy genérica, un trámite muy genérico. Yo aquí no me metería. Si voy como pillado de tiempo con la oposición, o ya voy un poco saturado de datos, a lo mejor para una segunda vuelta, si queremos, pero en principio no lo cogería. Y esto lo mismo, es otro supuesto. Y esto, pues bueno, no sé. Entiendo que hay un expediente de contratación y que el replanteo se va a incorporar porque es un trámite más. Entonces, de aquí, sinceramente, de este artículo cogería el punto 1 solamente, ¿vale? Nos falta una pregunta, que es esta. ¿Se puede adjudicar a una misma empresa la realización del proyecto y la ejecución? Sale del artículo 234, ¿vale? Antes he dicho que este pasaría por encima porque me he despistado y bueno, no había visto que esta pregunta sale de aquí. Las frascas las tengo hechas, ¿vale? Lo que pasa es que las hice hace unos días y por eso ahora mismo, en esto en concreto me he equivocado, pero bueno, me corrijo. Tiene carácter excepcional, entonces ya nos han preguntado si se puede hacer, adjudicar tanto la realización como la ejecución, y en las respuestas, que esto también es importante, las respuestas nos ponen un par de supuestos, ¿vale? Si concurre alguno, vale. Yo me estudiaría tanto que se puede de forma excepcional como los supuestos. ¿Vale? El tribunal ya se ha fijado en estas cosas y no parecen supuestos muy complicados. Pero ya no cogería mucho más, por lo mismo de antes, porque son tronchacos de artículos que si yo soy un tío que tiene que hacer el examen, me fijo más en esto, que está como más claro y más separado, y aparte a nivel de contenido de la ley parece más importante saber que esto no se puede hacer, se puede hacer de forma excepcional, que saber, por ejemplo, que si se observan defectos de referencias de precios inadecuados, no sé qué, se va a iniciar la ejecución, no se puede, ¿vale? Todo esto es como más difícil de preguntar en general que preguntar si esto se puede o no se puede hacer, ¿vale? Entonces, viendo estas preguntas, pues yo, por ejemplo, sobre todo omitiría esto, el 233.1, del resto del 233 me quedaría con los porcentajes, el 232 ya digo que sí que lo cogería muy en profundidad, y el 1 también muy de puntillas, el 231. Y el 235 y 236, la definición de lo que es la supervisión, la definición de lo que es el replanteo y pues eso, sobre todo cifras y porcentajes, por ejemplo, esta de aquí. Vale, ¿cómo he hecho yo estas flascas, ¿vale? Que no me quedo aquí en el vídeo, sino que yo estas flascas las he hecho. Y mirad, aquí tenemos el artículo 231. Solo he cogido esta parte, ¿vale?
el resto me parecía que se va a ir definiendo en el resto de la sección, en este caso, qué son cada una de estas cosas, y no lo veo necesario. En supuesto de conjunto de proyecto la ejecución quedará condicionada a la supervisión. Bueno, no lo veo muy necesario. Clasificación, aquí sí que me he hinchado, ¿vale? La clasificación, pues aquí una enumeración con cada tipo de obra. Aquí unos datos sobre las horas de conservación. ¿Por qué? Porque me he ido a preguntas básicas y aquí sí que he puesto la definición de todos los tipos de obras, ¿vale? Ahí sí que me parecía muy importante. Incluso eso, pues algún detalle de esa definición lo he sacado aparte, por ejemplo, aquí, ¿vale? Las horas de mantenimiento tienen el mismo carácter que la de obra, que la tenemos aquí, ¿vale? Un detallito aparte de ese punto. Como veis, no he cogido nada del 233.1, no me he metido en el contenido del proyecto de obras. Sí que me he puesto ya, por ejemplo, aquí, ¿ves? Aquí tenemos la primera cifra, proyecto de obras está estableciendo no sé qué, de 500.000 euros, tal. Pues esto sí que lo he cogido, porque veo que esa cifra es importante. Un estudio geotécnico, he cogido igualmente el porcentaje, 10% y 30%, aquí lo tenemos, si no me equivoco, sí. Nos remite el artículo 315, que es donde pondrá uno de estos porcentajes, pero bueno, lo meto aquí porque evidentemente poner una remisión en una flashcard no tiene sentido. Lo que tiene sentido es cogerte el dato, que es lo que te van a preguntar en el examen. En el examen no te van a decir, ¿se establece la indemnización del artículo 315? Te van a preguntar la indemnización. Te vas a tener que saber qué significa esto. Y poco más, ¿vale? Ya directamente he pasado aquí a la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras, la que tiene carácter excepcional, los dos supuestos, ¿vale? Me he saltado todo el resto del artículo 234.2 porque no veo que haya, ya digo, nada muy preguntable. Todo esto, recordad que estamos hablando de que han salido de toda esta sección, de todo esto que estamos hablando, de esta sección, 3 preguntas en varios años. Y en general de toda esta parte de la ley, del contrato de obras, de este capítulo 1 del título 2, me imagino que será de un libro 2 o 3, estamos hablando de que han salido 5 preguntas en total en varios años, ¿vale? Por eso he pasado tan por encima. Ya he pasado a la supervisión de proyectos, la definición, la cifra, otra cifra por aquí también. Y el replanteo del proyecto, aprobado del proyecto y tal, en qué consiste el replanteo del proyecto, ¿vale? Y aquí, pues, aparte de las definiciones de obras, pues unas pocas básicas de detalles concretos de en qué momento se lleva a cabo el replanteo. Me parece importante porque es una parte de un trámite. Debe justificarse esto, sí. Debe justificarse en el expediente la concurrencia de los supuestos que motivan la contratación, tal. Sí, lo he cogido. ¿Por qué? Porque me lo preguntaban directamente. O sea, en los supuestos de las preguntas ya preguntaban en concreto si había que justificar en el expediente. Por tanto, me lo saco una básica porque sé que eso lo preguntan en específico. ¿Y en qué caso autores del proyecto van a incurrir en responsabilidad? Pues porque me parece que esto es del 234, alguno de estos que he dicho que no era muy preguntable, pero eso en concreto me pareció un detallito pues bastante preguntable en qué caso pueden incurrir en responsabilidad, ¿vale? Ya veis que cojo las 5 preguntas, me fijo en concreto en qué han preguntado, me parece bastante razonable preguntarlo, definiciones, trámites y una cosa concreta si se puede hacer o no, cuadra bastante con cosas a preguntar en un examen tipo test. No me parece como en general descabellado. O sea, si yo tuviera que hacer un tipo de test, me fijaría en ese tipo de cosas porque me parecen preguntables muy concretas, ¿vale? Definiciones muy concretas, trámites muy concretos, una cosa muy concreta que se puede hacer, ¿vale? No estamos hablando de contenido así como muy abundante, con unos párrafos muy largos, ¿vale? Que aquí no hay como una cosa muy concreta. O sea, son 8 puntos que hay que meter dentro de un proyecto de obras que sería difícil, como ya digo, aparte de cambiar detalles de las preguntas y nos quedaría una pregunta súper tocha, no lo veo aquí algo muy fácil de hacer una pregunta, ¿vale? Pero en el resto de cosas sí, todo esto sí que lo veo como es muy muy preguntable. O sea, coger y decir ¿a qué corresponde esta definición? Y pones 4 definiciones y una de ellas es la correcta, ¿vale? El reforma, primer establecimiento, no sé qué. Eso es muy fácil de hacer para un tipo test y pones a prueba a la persona. Pues la persona se tiene que saber cada definición en concreto. Y todo lo demás. O sea, me parecen preguntas muy típicas de examen tipo test. Entonces voy a tarjetear lo que yo veo que es muy típico de preguntar en un examen tipo test. Por supuesto, porcentajes y tal. Aunque aquí no se haya preguntado, me parece que llega al tribunal y dice, oye, hay que preguntar algo del contrato de obras de la ley de contratos. ¿Qué cogemos? Ya hemos cogido definiciones, eso ya estamos aburridos. Vamos a ir a coger cifras.
Hostia, pues, para los proyectos de obra de financiamiento total inferiores a 300.000 euros, 400.000, 200.000, IVA excluido o incluido. Ya tienes hecha la pregunta, ¿sabes? O sea, tienes que hacer 100 preguntas para un test. Bueno, en el caso del C1 de la G son 70 y no todas son de derecho, hay mucha informática. Ya tienes hecha una pregunta súper fácil. Lo mismo con los porcentajes. Bueno, estos supuestos igual incluso me he colado, o sea, tampoco veo yo que esto lo vayan a preguntar mucho, pero bueno, siempre es mejor quedarse un poquito largo. Y poco más, la definición de supervisión, del replanteo, eso, evidentemente hay que saberlo, cuándo se hace el replanteo, en qué consiste. Y nos hemos estudiado una sección de 1, 2, 3, 4, 5, 6 artículos que puede que sean prácticamente 2 páginas en PDF. Súper fácil, con unas flashcards muy limpias, muy claras, porque luego de aquí, aunque veas algún párrafo así un poco más gordo, realmente de aquí se preguntan poquitas cosas. Y... ¿vale? Con muy poco esfuerzo. Y ahora vamos a ver cómo quedan estas flashcards en Anki, que eso me lo pedís a veces y me parece importante. Vale, pues estas son las flashcards ya en Anki, ¿vale? En el explorador de tarjetas las vemos aquí hechas. Son 38 en total, 38 flashcards de todos esos artículos que hemos visto, pues no son muchas. Y vamos a ver pues un poco cómo quedaría esto ya trabajado, ¿vale? O sea, en Anki, estudiándose pues enumeración, simple, un informe básico de licitación tal, ¿qué pasará en este caso cuando lo... Vale, inferior, el presupuesto. Otra numeración, pues parte de la numeración que es. Cuando motivos de orden, lo que sea, o sea, cuándo se va a poder hacer la contratación conjunta, pues ciertos motivos de orden técnico. Vale, ya veis, voy a poner un poquito más grande. Ya veis que son flashcards en Anki agrandadas, máximo 2 o 3 líneas. Muy al grano. Lo más cortas posible, una básica que nos sale por aquí. Ahora nos van a salir bastantes básicas porque los clubs ya, al final las hermanas se enterran. Aquí tenemos ya una definición. Y bueno, vale, veis que hemos sacado bastantes definiciones. Se me ha colado ahí un poquito según la LCSP en las respuestas, pero bueno. Ya veis que no tiene mayor historia que ir al grano, saber bien lo que nos estamos preguntando, y dudo mucho que alguien estudiándose estas flashcards no vaya luego a ir al examen y saber bien lo que le están preguntando en la mayoría de los casos, ¿vale? Es evidente que si no estamos cogiendo toda la ley, todo el articulado de la ley, absolutamente todo, y estamos haciendo flashcards de todo, o no estamos estudiando todo, como sea, siempre tenemos el riesgo de que nos pregunten algo que no nos hemos estudiado. Eso es obvio. Pero cuando nos enfrentamos a una ley tan grandísima como la de contratos, que tiene más de 300 artículos, muy largos, muchos de ellos, muy densos, ya los habéis visto, con párrafos muy gordos, muy relacionados los artículos entre sí, y en definitiva, una ley muy compleja y muy técnica, o lo hacemos así o nos podemos tirar 3-4 meses solo con esa ley para memorizarla bien, hacer bien todas las flashcards, y no es viable estudiar una oposición de esta forma, en mi opinión. Entonces, poder estudiaros todo, pues por ejemplo, de la Constitución, o de reglamentos u órdenes ministeriales que sean cortitas y muy concretas, con muchos datos. Pero cuando ya estamos hablando de párrafos muy largos, de mucho relleno, que al final el tribunal también lo ve, y yo creo, y no pasa por encima, y tal, hay que ir con un poquito más de picardía, ver qué se pregunta, qué no, qué le interesa al tribunal, tirar un poco de lógica de lo que es preguntable en un tipo test, analizar exámenes de años anteriores y hacer otras estrategias que no tienen nada que ver con ir a lo bruto. Y se tarda menos en analizar exámenes de años anteriores, separarlos por temáticas, las preguntas, y ver por dónde orientarnos, a ir a lo bestia y acabar estudiándonos muchísimo contenido que no nos van a preguntar. O sea, yo creo que es mejor quedarse un pelín corto en algunas cosas y acabar dejando alguna pregunta en blanco, pero ir como un cirujano a lo más preguntable y poder responder el 80% o 90% de las preguntas, y siempre nos vamos a contar alguna sorpresa, eso creo que es inevitable, a meterse un montonazo de datos en la cabeza, creer que lo llevamos todo súper bien, la mitad de las cosas no nos sirven y perder tiempo de lo que es importante. Así que nada, si queréis comprar mazos como este de la ley de contratos, que aún no lo tengo listo, pero bueno, ya os contaré, podéis escribir a consejosopositores@gmail.com y allí os envío más información al respecto.
Nos vemos en el próximo vídeo.